se preocupó por entender si las expresiones o los sentimientos innatos en el ser humano se expresaban igual en gente africana como en gente del norte de Europa. Y este señor es el precursor de las famosas microexpresiones. Estoy hablando del doctor Paul Ekman. Bienvenidos a Conversaciones entre Vendedores. En este canal involucro a las personas que nos dedicamos a las ventas para compartir casos, experiencias, tendencias y vivencias que te sirvan a ti en el día a día de tu labor profesional. Yo soy Miguel Ángel Chanona y transformo los resultados de las empresas cambiando la vida de las personas. Y en esta ocasión tengo el gusto de conversar con Juan Carlos Velázquez. Y hoy hablaremos de un tema muy relevante que tiene que ver con cómo poder interpretar el rostro de un prospecto o un cliente. Y bueno, déjenme platicarles un poco acerca de Juan Carlos Velázquez Medina antes de darle la bienvenida oficialmente. Juan Carlos Velázquez es licenciado en Diseño Industrial por la Universidad Anáhuac del Norte en Ciudad de México. Estudia la maestría en Imagen Pública en el Colegio de Consultores en Imagen Pública y tiene el premio Imago por excelencia académica. Tiene un diplomado en Imagen Pública por el Colegio de Consultores en Imagen Pública y un diplomado en Imagen Verbal. Tiene una especialidad en comunicación corporal y se formó con la psicóloga Alma Barahona González en Ciudad de México. Tiene una maestría en Face Reading o interpretación del rostro por el Lotus Institute en Seattle, en Estados Unidos. Y tiene un diplomado en Face Reading por el The Paul Ekman Group en California. Juan Carlos ha sido profesor y catedrático en el Tecnológico de Monterrey, en el campus Ciudad de México, en Puebla, Torreón y Estado de México, en la Universidad La Salle en Cancún, en la Universidad del Valle de México en Torreón, Coahuila, en la Universidad Casablanca en Culiacán, Sinaloa, en la Universidad de Sinaloa en el campus Mochis, en la Universidad Iberoamericana en el campus Ciudad de México y en León, Guanajuato. También ha colaborado con la Universidad de Anáhuac del Sur, con la Universidad del Mayab en Quintana Roo, etcétera. La verdad es que las colaboraciones que ha tenido con diferentes universidades, me faltarían muchas por nombrar aquí. Fue titular por 2 años de la materia Imagen para Líderes del Grupo Vértice en la Universidad de Anáhuac del Sur, en Ciudad de México. Y ha dado pláticas privadas a diferentes organizaciones nacionales e internacionales como Banamex, Bancomer, Hewlett Packard, PricewaterhouseCoopers, Publicis México, Grupo Magma, Grupo ADO, Kyocera, Nestlé, Scotiabank, etcétera. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola Miguel, gracias por la invitación, un placer estar ahí contigo y a las personas que van a tener bien escucharnos y vernos. Gracias, la verdad es que el tema que hoy traemos a la mesa es muy interesante por la aplicación que tiene en el día a día, en diferentes ámbitos de la vida de las personas, pero sobre todo por tenerte aquí, una persona con no solo la formación profesional en el tema, porque no hablas desde la ocurrencia, sino hablar desde la experiencia y la formación profesional en un tema tan relevante, Juan Carlos. Y bueno, pues quisiera hacerte la primera pregunta. ¿Me pudieras platicar o nos pudieras compartir qué es el face reading? ¿Dónde surge? Claro que sí. Mira, yo parto de lo más cotidiano que nos sucede a cualquier ser humano en cualquier parte del mundo, que nos pasamos la vida interpretando la cara de los otros. Es decir, desde que nacemos, el bebé, ya que está con la vista madura, que aparentemente pueden ser 3 meses después de que nació, empieza a comprender el rostro de la persona que tiene enfrente. En este caso, si tú una mamá o un papá, pues va a ser de ellos, ¿no? O de la gente cercana. Entonces, empieza a preguntarse y empezamos a preguntarnos, ¿la persona que tenemos enfrente es amable o es distante? ¿O está enojada? ¿O está cansada? ¿O también tiene falta de vitalidad? Entonces, son muchos cuestionamientos que a lo largo de la vida de cualquier ser humano nos hacemos. Por consiguiente, el face reading es una herramienta que la gente cree que es algo nuevo. En realidad, el término face reading ha tenido muchos nombres a lo largo de la historia del mundo, pero si lo situamos en el año 500 antes de Cristo con Pitágoras, en donde él hizo un estudio de correlación de la apariencia de la persona con su conducta. Estamos hablando
de la Grecia antigua que podemos situar ahí a Occidente en ese momento, ¿no? Ujú. Pero fíjate, casi al mismo tiempo, y digo casi, porque 50 años después está documentado que Confucio, el famoso Confucio y el filósofo, en donde adquirió mucha popularidad tanto en Oriente, Japón, China, India, concedía gran relevancia a ciertos rasgos faciales para tener un tipo de alumnos que aprendieran directamente de él. Y así nos podemos ir a través de la historia hasta llegar, por ejemplo, pasando por Aristóteles, que hizo un capítulo que se llamó Animalum, en donde hace una correlación muy extraña de características faciales con cierto tipo de animales, pero también en Oriente existen las llamadas Meipo, que son las casamenteras que estaban en el siglo XI antes de Cristo con el famosísimo emperador amarillo, Ujú. en donde, por ejemplo, los soldados iban a la guerra y no tenían tiempo de ir a ligar, ni había ninguna aplicación para ligue y conocer a un posible marido. Entonces, las casamenteras que sabían interpretar el rostro con características de conducta, les encontraban a los soldados cierto tipo de parejas. Es curioso, Miguel, pero todavía existen. Entonces, más allá de una aplicación, pero me voy a saltar muchos años en la vida hasta llegar a Lavater, que se considera como el padre de la fisonomía forense, ¿no? Que hizo estudios del cráneo, entonces donde estudió a la gente que robaba, a los asesinos, y, y hizo un estudio acerca de qué tipo de cráneo tenían y si eso influía en su conducta. Para llegar al siglo XX, voy a situar a tres personas muy importantes para entrar en contexto. Uno es el doctor Luis Corman, que él desarrolló en Francia lo que viene siendo la escuela occidental del face reading, que es la escuela de morfopsicología. Actualmente se estudia en París, hay otra división en Barcelona. Entonces, este señor se puso a estudiar que ciertas facciones de la gente tenían que ver mucho también con su conducta, con su manera de ser, con su manera de expresarse, ¿no? Y en ese inter, en los años 60, hubo un psicólogo que se considera uno de los 10 mejores psicólogos del mundo, que todavía está vivo, que este señor se preocupó por entender si las expresiones o los sentimientos innatos en el ser humano Ujú. se expresaban igual en gente africana como gente del norte de Europa. Y este señor es el precursor de las famosas microexpresiones. Estoy hablando del doctor Paul Ekman. Claro. Entonces, las microexpresiones, para quien está familiarizado, son, le llaman micro porque pueden durar de un segundo a medio segundo, en donde el rostro se empieza a mover, pero te va a reflejar un estado anímico del sujeto. Esto es muy importante para entrenamientos como o para cuestionar si alguien es culpable o no, por ejemplo, si te está mintiendo, ¿no? Entonces, este doctor descubrió que, por ejemplo, la alegría, la tristeza, el enojo, el desprecio, se expresan facialmente igual en el centro de África que en el norte de Canadá, ¿sí? Entonces, es innato en el ser humano. Y después, pero este doctor lo hizo en laboratorio. Ok. Y después hubo su contraparte. Hay una doctora, una psiquiatra, neuróloga, que es la doctora Lisa Feldman Barrett, en donde cuestionó al doctor Paul Ekman y le dijo, bueno, usted lo hizo en laboratorio, pero voy a hacer estos mismos estudios en gente que no está en un ambiente propicio para responder. Y descubrió cosas muy interesantes, que el ambiente va a condicionar mucho tu manera de expresarte con tu cara, con tu rostro. Entonces, mencioné que la escuela occidental de face reading se puede situar en Francia, pero inicié comentándote que en China sucedían cosas también. Claro. Entonces, voy a citar a una gran mujer, Lillian Rich, que recopiló toda la información del antiguo face reading oriental, pero que se basa y mucho en diagnosis medicinal. Porque vuelvo con el emperador amarillo, las mujeres que no estaban casadas no las podía tocar ningún hombre que no fueran sus maridos. Entonces los médicos empezaron a entender que
En el rostro se manifestaban los órganos del cuerpo. Así como saben que en la planta de los pies tenemos la reflexología, en las manos también, en Sí. donde están todos los órganos, igual en el rostro humano se representan todos los órganos. Entonces, si hay un cambio de color, si hay aparece una mancha, por ejemplo, nos puede hablar de ciertas deficiencias de algún órgano. Por mencionar alguno, estoy dando mucha información, pero la gente que tiene muchas bolsas abajo de los ojos, hay gente que dicen, bueno, es que me salieron con la edad. Conozco personas que se han operado y las regresan, pero abajo de los ojos están situados los riñones. Entonces, cuando se hacen bolsas es que hay una deficiencia de riñón, renal. Entonces, como verás, el face reading es muy complejo, pero si lo estamos platicando, lo estoy conversando para entender a un posible que sea mi cliente, claro que no le voy a decir, oiga, usted está estreñido, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no, voy a entenderlo, que bueno, orgánicamente le sucede algo, pero yo voy a encontrar una estrategia para poderme comunicar con ese tipo de personas. Si decide rápido, si se tarda en decidir, si es muy emotivo, por ejemplo, o voy a tener mucho cuidado en tratar este tipo de personas, o si de repente veo que por verle el rostro, es una persona con un ego muy sobrevalorado. Entonces hay que tener mucho cuidado con tratar este tipo de personajes, o algo muy sencillo, Miguel, que me cuestionaron hace poco en una conferencia que di para una empresa francesa. Ok, Juan Carlos, si tenemos el cubrebocas, ¿cómo podemos interpretar la cara? Aún así, con cubrebocas tenemos muchas herramientas para entender quién está enfrente de nosotros. ¿Cómo escucha la persona, por ejemplo? No, o no escucha. Entonces, el face reading bueno, como verán, creo que lo puedo transmitir, es apasionante. Se nota en tus palabras la pasión que tienes por el tema. Y Juan Carlos, ahorita que comentabas esto, a mí me vienen muchas preguntas. Una de ellas es, ok, ¿cuál es la relación entre las microexpresiones y la lectura de rostro, el face reading? ¿O es parte de, o es una materia separada? Y voy a pecar porque no debería hacer dos preguntas al mismo tiempo. ¿Y cuál es la relación que tienen? ¿Es parte de la kinésica todo esto? Correcto, mira, el rostro está en movimiento las 24 horas del día. Aún Ujú. que estemos dormidos, si han visto a la gente que está dormida, se les mueve la cara. ¿Por qué? Porque tenemos 42 músculos faciales que están interconectados que van al cerebro. Entonces, de la manera en que pensamos, se empieza a mover el rostro. ¿Sí? De ahí que las famosas microexpresiones es un movimiento facial, movimiento de los músculos faciales. Entonces, eso entraría también de face reading. ¿Sí? Que es parte Entonces, de. es parte de. Hay gente que solamente estudia microexpresiones sin importarle lo demás que acabo de mencionar al inicio. Pero eh, el rostro, como está en movimiento, nos va a reflejar cómo es el pensamiento del sujeto. Ok. ¿Sí? O cómo está pensando o cómo está evolucionando en ese pensamiento. ¿Sí? Y las microexpresiones, por ejemplo, para expresar, ya lo mencioné, pero desprecio, por ejemplo, cuando mueven la cara en un lado unilateral, o sea, solamente un lado, por milésimas de segundo, pues algo está sucediendo en el cerebro de la persona, ¿no? No fue la boca solita que se movió, a menos que tenga parálisis facial o un principio de parálisis facial. Pero dicen que el amor y el dinero no se puede ocultar, pero es decir, una gente que está entusiasmada, enamorada o interesada en alguien, no lo puede a veces ocultar. Ahora, los, hay gente que me ha preguntado, oye, ¿y te pueden mentir con las microexpresiones? Sí, sí se puede. Hay gente psicópata que se cree sus mentiras. Entonces, creen que te está diciendo la verdad como se le están creyendo, está articulando los músculos faciales para dar a entender que te está diciendo una verdad. Eso lo encontramos mucho en política o en dirigentes o en gente que mueve mucho a las masas. Pero la microexpresión, entendería, es congruente con lo que él está Pensando, queriendo o creyendo decir. La correcto. microexpresión está acompañando a la palabra, porque si yo creo que estoy haciendo bien, aunque esté haciendo mal, la Así microexpresión que es. surge es genuina. ¿Es Así correcto? es.
correctamente. Ujú. Perfecto. Sí, no sé si pude explicar un poco o Sí, sí, dar a sí, sí, entender, muy sí. claro. Ok, ahora, si yo me voy, digo, eso es lo que estoy entendiendo. La microexpresión tiene que ver con una reacción involuntaria en la cual yo expreso alguna de las emociones básicas o más cosas. Digo, aquí pues no vamos a revisar las 3000 que son interpretables, no, no es el caso de esta plática. Pero te estoy entendiendo que la estructura, la morfología de la cara, la forma de la cara, dice algo del individuo. Eso es correcto. Si tengo cara alargada, si tengo cara redonda, si soy ancho de nariz o de boca grande, ¿eso dice ya algo de mí? ¿Eso es lo que estoy Mira, entendiendo? sí, correcto. Al hacer un análisis facial, tenemos que empezar viendo la forma del rostro o combinaciones del rostro. Es muy raro encontrar una forma pura en alguien. Generalmente estamos combinados. Se dan 5 tipos de rostro y variaciones, ¿no? Que si tienen rostro rectangular, como una Salma Hayek, si tienen, por mencionar un personaje que conoce mucha gente, si tiene un rostro redondo, como quien te gusta, Angela Merkel, la ex líder alemana, o si tiene un rostro triangular, como la actriz Reese, la de Legalmente Rubia, o vamos más allá, la cantante Celine Dion, que tiene un rostro triángulo invertido, Ok. ¿no? Ancho de aquí y angosto de acá. Entonces, sí, eso te va a dar ciertas características de conducta y de temperamento incluso. Ok. Mira, voy a contar una anécdota. Estuve en una masterclass que dio una mujer que hace castings en Hollywood. Entonces, ella sabe de face reading. Entonces, le mandan los libretos y los posibles candidatos y candidatas. Y me llamó la atención porque ella mencionaba que no es casualidad que, por ejemplo, el héroe de una película puede tener el rostro, si es hombre, el rostro rectangular cuadrado, con un Ujú. maxilar cuadrado. La, la mujer madura, tierna, confiable, puede tener un rostro redondo, ¿no? Ok. Esto, el guasón de Batman, a lo largo de todos los tipos de guasón, ha sido un triángulo invertido. Ujú. No, no quiere decir si está bueno o está malo, pero que ya conocen quién fue el guasón, ¿no? Y Ok. que cómo se reía y cómo cambiaba de manera de ser, temperamental. Entonces sí, sí hay una correlación. Nada más estoy tocando la pura forma de rostro, ¿eh? Pero quien quiera ahondar más en el tema, la forma del maxilar es la que nos va a dar mucho más información. Cuando me refiero al maxilar, es, es esto. Somos los únicos mamíferos que tenemos maxilar. El maxilar se considera la base de todos los músculos, donde se apoyan los músculos faciales. Por eso el maxilar es tan importante en el rostro. Y con observar el maxilar de alguien, tú puedes obtener mucha información. Maxilar y mentón. Ok. O sea, recordarás, Miguel, que Walt Disney en sus películas icónicas como todas las, o de caricatura, las de princesa, todos los que salvaban a la princesa tenían un mentón prominente. Porque aquí está la voluntad. Mm. La, pero a las que hacen tontas o a los que engañan o los que cambian de opinión no tienen un mentón fuerte ni el maxilar fuerte. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante. Pero no nada más para un casting de película, simplemente para ver si mi cliente no me va a cambiar de opinión cuando me esté por firmar el contrato conmigo o se va a comprometer Ok. conmigo sin firmar. Yo sé que puede ser confiable, ¿no? Y ahora, cuando yo me refiero a confiabilidad, es alguien que cumple lo que promete. Ahora, si está metido en cosas ilícitas, también las puede cumplir y ser un mentón cuadrado, Seguro. como hay muchos personajes que ahora hacen series acerca de sus vidas, ¿no? Entonces, es sumamente interesante. Wow. Hablando de aplicabilidad
el face reading en el tema comercial o en el tema de las ventas que está dedicado a este canal, ¿para qué me serviría a mí como vendedor aprender a interpretar el rostro o aprender bases de face reading? Muy buena pregunta. Mira, como podemos entender mucho de la persona que tenemos enfrente o de las personas que Mm, tenemos enfrente, eh, mencioné al inicio, si la persona que está recibiendo nuestra información nos puede dar toda la atención y si nos está escuchando, ¿sí? ujú, Mm, Mira, voy a dar un tip. Cuando las personas tienen las orejas despegadas del cráneo, ujú, es gente que le cuesta mucho trabajo escuchar. Si me voy a PNL, sería gente que no es auditiva. okey, ¿Ok? Puede ser muy visual, puede ser kinestésica, pero auditivo no. No quiero decir que no oigan, que no funcione su sistema auditivo. Simplemente no escuchan a los de enfrente. Y si te toca un prospecto que tiene las orejas despegadas, es mejor que tú le presentes por escrito la propuesta a que se lo digas de manera verbal o, vamos más allá, combinado. Das tu speech y además le das algo que lea. ya me queda claro. ¿Okay? Entonces, tu sistema representacional fuerte no es el auditivo y tendría que irme corroborando si es kinestésico o visual y utilizar cualquiera de esos 2 para garantizar que mi mensaje le está llegando. Correcto, sí. Okey. Ahora, si hay gente que tiene, estoy dando tips al azar, ¿no? O sea, Ujú, como no puedo tardar, es un entrenamiento de 16 horas, ¿no? Pero estoy dando tips. Eh, ¿En qué se fijan las personas? Mi cliente, mi prospecto de cliente, al ver la distancia que tiene entre un ojo y otro, ajá, eh, Leonardo da Vinci decía que la medida áurea era que un ojo tenía que caber en medio de entre uno y otro. Ni tú ni yo nos cabe un ojo, porque tenemos los ojos muy juntos. ¿Qué significa eso? Que si yo te quisiera a ti proponer algo, por ver nada más la distancia de tus ojos, yo sé que te fijas demasiado en los detalles, en en las letras chiquitas. Y eso es muy importante, porque sé que estoy con un prospecto de cliente que va a ser muy quisquilloso y muy meticuloso. Pero también es por profesión. Vas a un dentista, vas a alguien con que trabaje con microcirugía, ingenieros que trabajen al detalle, el que te hace una llave, es gente que tiene los ojos muy juntos. ujú, Trabajan al detalle, un dentista, por ejemplo. Entonces, como se van a claro. observar mucho los detalles, hay que tener mucho cuidado en los detalles. Ahora, cuando estoy hablando de los ojos, y me llama mucho la atención que la cultura japonesa, en los famosos animes, representan a todos sus personajes con unos ojos muy grandes, ojos Remi, ¿no? Que le llaman, ojos gigantes. Cuando yo tengo enfrente de mí a personas que tienen ojos muy grandes con respecto a toda su cara, son gente que son muy emotivas. Los ojos Sí, tienen una correlación con la zona emotiva del cuerpo. Pero, ¿y que de qué me sirve que yo sepa que mi prospecto de cliente es emotivo? Voy a tener mucho cuidado en la forma en que lo trato o la trato porque esa persona necesita calidez en mi trato para sentirse confortable y en confianza. Pero si yo observo que sus ojos son pequeños como los tuyos o como los míos, con respecto a toda su cara, es gente que no son emotivos, son muy cerebrales. Entonces, ahí, aunque sea el trato amable, pues no les va a importar mucho. Lo que quieren es lo que ellos andan buscando, no tanto cómo los tratan. ¿Ves? Qué interesante. sí, Entonces, ahora vas a entender mucho por qué a las personas a las actrices, y me refiero a actrices porque es la que lo ve la gente en series, ¿no? A las buenas de las historias las eligen con ojo grande, ¿no? Y a los malvados, a los que
hacen toda la estrategia para salirse con la suya, son ojos pequeños. Por ahí ha habido expresidentes en nuestro querido país, no, nunca digo nombres, pero que tienen los ojos muy chiquitos, muy buenos estrategas, pero muy buenos. Sí, Y el corazón, seguramente. oye, y el corazón frío. Mira, eso no, o sea, digo, para mí es nuevo todo esto, ¿no? Lo conocía un poco de microexpresiones, pero que tu estructura facial dijera tanto de ti, la verdad es que era para mí desconocido. Ahora, estaba olvidando algo que lo mencioné hace un rato. Ok, nos toca negociar o nos toca proponer con cubrebocas. Entonces, la información que vamos a obtener de la otra persona está ya sesgada porque está cubierta esa área. Ujú. Aún así nos quedan los ojos, la frente y las cejas, además de las orejas, si podemos ver las Y las orejas, patas de gallo, ¿eh? además. Pero, ¿qué sucede cuando nada más con observar las cejas, si se tiene una ceja muy tupida la persona, Ujú. puede entender que es de un temperamento muy fuerte? Adicionalmente, como mencioné al inicio, cada parte del rostro refleja ciertos órganos vitales. Las Ujú. cejas van en correlación con un hígado muy fuerte y el hígado te da el temperamento de las personas, la Ok. reacción. Entonces, si yo me toca negociar con alguien de Medio Oriente, gente muy fuerte, y por consiguiente, si son hombres, tienen mucha ceja, es gente que sabe poner muy bien los límites. Es decir, traducción, a la primera te va a decir que no, a menos que le des muchas razones. Ok. ¿Qué pasa con la gente que no tiene mucha ceja? Su hígado no está con una energía muy fuerte, pero lo que va a significar es que pueden ser muy fáciles de convencer, aunque no quieran ser convencidos. Miguel, necesito 1,500 pesos porque si no, no alcanzo a pagar la renta. Y yo sé que Miguel me los puede dar. Ya me he entrenado para no prestar. Antes sí lo hacía, ¿eh? Sí, claro. Entonces, ¿ves cuánta información puedo obtener? Ahora, me toca una persona con una frente muy pequeña. Muy pequeña es decir que la entrada del pelo es de frentes chiquitas. Ajá. Son gente muy rápida para pensar, qué bárbaros. Hacen pensamientos, procesos mentales impresionantemente rápidos, muy buenos para los números. Y si me toca a tener un prospecto de cliente con una frente pequeña, cuidado, porque cuando yo apenas voy, ellos ya fueron 3 veces y regresaron 3 veces. Entonces, hay que seguirles el paso. Pero si yo quiero proponer algo y explico todo mi producto y me toca una persona con una frente muy amplia, sean hombres o mujeres, Ujú. hay gente que me ha dicho, oye, pero yo soy calvo, entonces cuando me persino desde acá está la frente. Eh, Son muy lentos para decidir, muy lentos. Mira. Entonces, ¿ves cuánta información, aunque tengan cubrebocas? Sí, fíjate que ahorita que decías eso, me acuerdo hace como 3, 4 semanas me tocó ir al dentista. Este, llego y lo saludo y le digo: "Oye, ¿por qué estás tan feliz hoy?". Y ya empezó a decir, y después me quedé pensando, ¿cómo supe que estaba feliz y traía cubrebocas? Porque yo no veía la otra parte, no veía solamente hacia los ojos. Decía, ah, seguramente fueron las patas de gallo que se forman cuando estamos sonrientes. Y sí, Ujú. efectivamente, él estaba súper contento porque le ha ido muy bien a su negocio y todo. Pero es increíble, ¿no? La información que el inconsciente es capaz de captar, que a veces el consciente no es capaz de captar, porque el entrenamiento que tenemos es evolutivo de poder leer el rostro, porque el lenguaje se crea mucho después. Fíjate que totalmente cierto. Vengo pongo aquí una anécdota que vi en Japón estudiando el rostro, que en los años 80 se dieron cuenta, al estar más abierto Japón ya a las negociaciones internacionales, a aceptar estudiantes
de otros lugares y demás, corporativos transnacionales, que creían que los japoneses eran muy serios. Entonces empezaron a asistir a escuelas donde les enseñaban a reír en público, porque en la cultura japonesa el reír en público era algo de muy mal gusto. Entonces a los japoneses los enseñaron a reír a partir de los 80 público, a transmitir la sonrisa con sus rasgos faciales, porque antes no estaba permitido, ¿no? Entonces, como ya en este mundo globalizado, ya tanto en microexpresiones como en interpretación del rostro, pues ya se está dando a cualquier nivel. Ahora, una de las aplicaciones, una de las que está muy vigente desde antes de la pandemia en China, por ejemplo, es que los aeropuertos más grandes ya usan reconocimiento facial por videocámara. Pueden detectar si eres sospechoso, si estás ocultando algo, si estás triste, si estás deprimido. Lo que estoy platicando lo hacen en software. Aquí apenas ya lo van a poner en México. Bueno, eso dijeron. Pero en muchos lugares del mundo ya tienen eso para entender que a través del rostro la gente expresa muchísimas cosas y van a conocer más de posibles compradores, de posibles clientes, ¿no? De gente que esté interesada en tu producto. Es muy complejo. Es complejo, muy rico y creo que tiene una gran aplicabilidad en lo que, digo, los que nos dedicamos al mundo comercial y de trabajar con clientes o damos servicio, bueno, creo que tiene una aplicabilidad total, Juan Carlos. Y creo que de este tema podemos seguir hable y hable y hable por muchas horas, porque como bien decías, ¿no? No es un tema sencillo, hay que dedicarle tiempo para irlo aprendiendo. Pero al final todo llega a un fin, porque si no nos podemos eternizar aquí. Y yo quiero primero darte las gracias por lo que nos estás compartiendo, por esa experiencia, porque como al inicio lo dije, ¿no? Eres una persona no solo que tiene la formación profesional, sino también tiene la experiencia en esto y hablas desde ahí, desde la experiencia. Yo te agradezco por estar aquí con nosotros, por buscar enriquecer con tu conocimiento a otros profesionales y en especial a los profesionales que nos dedicamos a las ventas. Y quisiera pedirte con qué reflexión te gustaría dejarnos el día de hoy de este tema que nos estás compartiendo. Gracias, Miguel, por tu tiempo, por tu espacio, pero quiero ahondar en el que, como una reflexión final, es que todo ser humano podemos juzgar a otro a la ligera, pero atrás de lo que estamos viendo hay una historia en cada ser humano, en donde esa historia está reflejada en su rostro. Por consiguiente, mi reflexión es no juzgar a la ligera a las personas, porque a juzgarlas, si es bueno, malo, distante, enojón, estamos juzgando su historia. Y eso es muy delicado. Sí, sí, sí. Pues, Juan Carlos, la verdad es que buenísima la plática y lo que estamos aprendiendo contigo. Yo te agradezco nuevamente por tu tiempo, por la experiencia que nos compartes y quisiera pedir, si la gente te quiere contactar, quisiera saber más de lo que te dedicas, ahondar más en el tema de microexpresiones o en el tema de face reading, ¿cómo te contactan? ¿Dónde te buscarían? Bueno, tengo en redes sociales, me pueden encontrar, mi página web es www.imagen, entonces todo junto, minúsculas, imagen y credibilidad.com.mx, esa es mi página. Uh-huh. Mi Instagram aparezco como imagen sin la I, imagen credibilidad. Okay. Publico algunos trabajos, publico algunas reflexiones, algunos tips ahí. Mi Instagram también publico cosas, me pueden encontrar como mi Instagram es todo minúsculas JCB, es de Juan Carlos Velázquez, JCB, credibilidad. Ese es mi Instagram. Y por mi WhatsApp, si quien quiera, bueno, por ahí me puede pedirlo y lo puedo, con mucho gusto los puedo aclarar cualquier duda que tengan. Pues Juan Carlos, nuevamente, si quisieras, bueno, yo me despedí de ti, pero si quisieras despedirte del público. Gracias nuevamente a ti, Miguel, por tu espacio, a toda tu gente que nos hace el favor de vernos.
y nos vemos en la próxima. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Saben, yo soy Miguel Chanona y transformo los resultados de las empresas cambiando la vida de las personas. Esto es Conversaciones entre Vendedores y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por habernos acompañado. Si este video te gustó, compártelo con otras personas que pudieran estar interesadas, porque yo sé que tú sabes que esto puede ser de utilidad para ti y para muchas personas más. Juan Carlos, muchas gracias nuevamente y nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta luego. Hasta luego.